Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargaseli. En este video vamos a ver el desarrollo de la fase final del curso de instrumentación. En este caso, pues voy a explicar el código del funcionamiento de nuestro sistema de instrumentación que se desarrolló con Arduino. En este caso es un sistema de control de humedad y temperatura. Entonces, dependiendo de unos valores que nosotros le hemos configurado, una temperatura de control, dependiendo de si sube o baja por encima de esa temperatura de control, se nos va a encender un ventilador. Entonces voy a explicar inicialmente lo que sería el código. Entonces acá tenemos lo que son las librerías requeridas, entonces la librería para nuestro LSD y la librería para nuestro DHT11. Acá declaramos lo que son nuestros pines para nuestro sensor, para el pin del botón más, el pin del botón menos y los pines del relé. Tenemos también lo que son las variables para trabajar con los botones, entonces lo mismo, botones para subir o para bajar. Tenemos lo que son las variables de temperatura, entonces temperatura, humedad y el índice de calor. Acá tenemos la temperatura de control, que es el parámetro que vamos a utilizar en el cual vamos a establecer la temperatura en la cual se va a activar o desactivar el ventilador, dependiendo si está por encima o por debajo de esa temperatura. Tenemos también estas variables que son tiempo en milisegundos para tareas en segundo plano y el intervalo de tiempo para obtener las medidas, que es de 2000 milisegundos. Tenemos acá, declaramos lo que es nuestras variables para nuestro LSD. Entonces acá tenemos todos los caracteres personalizados. Entonces para los grados, flechas, el fan on, el fan off, la barra. Entonces ahí tenemos todo configurado ya correctamente. Y acá ya comenzamos con la programación. Entonces acá lo que le decimos es, vamos a iniciar el LSD. Configuramos los pines para el DHT11, el relé, el pin más y el pin menos, el botón más y el botón menos, perdón. Creamos los caracteres, entonces el carácter para los grados, para las flechas, para el botón, cuando está nuestro fan cooler encendido, el fan cooler apagado y la barra. Y acá iniciamos entonces con la barra de progreso, entonces inicializamos, damos el tiempo para que el sensor se estabilice. Entonces acá lo que le decimos es que nos haga un reseteo del sistema y nos vuelva a hacer la lectura ambiente de ceros, ¿sí? Sin ninguna manipulación actual. Eso es lo que le decimos acá. Luego vamos a obtener lo que son las medidas de humedad, temperatura y el índice de calor. Entonces acá lo que le decimos es que la temperatura nos lea la temperatura y nos las muestre en pantalla. Luego le decimos que la humedad igual, de acuerdo a los datos del DHT11, nos las lea y nos las muestre en pantalla. Y luego le decimos que nos muestre el índice de calor, que el índice de calor, pues gracias a la librería del DHT11, de acuerdo a este código, nos va a hacer los cálculos para calcularnos el índice de calor dependiendo de la temperatura y la humedad. Y luego acá, si la temperatura nos llega a fallar, si por algún motivo no llegamos a tener alguna lectura correcta, lo que le decimos es que si en caso tal de que tenemos una conexión mal, nos va a mostrar en pantalla fallo la lectura del sensor. Eso es lo que le decimos acá. Y luego le decimos que regrese y establezca nuevamente la temperatura de control, ¿sí? En caso tal de que haya mal una conexión. Y luego acá ya tenemos un loop, que lo que le decimos en este loop es para las entradas del usuario. Anteriormente pues nosotros le calculamos una entrada, la temperatura de control, nosotros se la establecemos, ya vamos a ver acá está la temperatura de control. Entonces la temperatura de control, nosotros le decimos que la temperatura de control sea igual a la temperatura más 1. Entonces la temperatura de control nosotros lo que hacemos es, si la temperatura ambiente es de 24, la temperatura de control va a ser de 25. Si la temperatura ambiente es de 30, va a ser de 31 la temperatura de control. Pero en caso tal de que haya una perturbación o que la temperatura cambie, pues ahí sí va a aumentar por encima de la temperatura de control, ¿cierto? Para hacer el cambio en el ventilador. Y acá entonces lo que hacemos es, dependiendo las entradas, como tenemos dos pulsadores, lo que le decimos es que si el pulsador de altos se activa, entonces lo que va a hacer es sumar un grado más a la temperatura de control, ¿cierto? Entonces eso es lo que va a hacernos este código. Si no, no va a pasar nada. Y luego le decimos para bajar la temperatura de control, que si la temperatura de control, si el botón de menos, que está configurado ya,
se activa, entonces lo que hacemos es acá restamos 1. Le restamos 1 a la temperatura de control. Y si no, no pasa nada. Eso es. Y luego ya tenemos lo que es acá las lecturas del LCD. Entonces, si la temperatura, acá le da el programa como tal, si la temperatura es mayor a la temperatura de control, entonces se nos va a encender el ventilador. Si no, el ventilador se va a mantener apagado. Eso es lo que le decimos acá. Y en segundo plano nosotros lo que hacemos es obtener medidas. Acá le decimos que con las variables que declaramos anteriormente, si current millis, que es las medidas en segundo plano, lo que hacemos es decirle que nos lea cada 2 segundos, nos haga una lectura en segundo plano. Eso no nos lo va a mostrar en el LCD, eso lo va a hacer en segundo plano, ¿cierto? Y acá lo mismo, entonces acá le decimos lo mismo, obtenemos temperatura y humedad y el índice de calor en segundo plano cada 2 milisegundos, se nos va a ir actualizando, ¿cierto? Eso es como tal el programa y acá tenemos pues lo que es, nos va a mostrar el LSD, ¿cierto? Entonces como tal ese es el código del programa ITA, entonces de nuestro sistema de instrumentación. Entonces ahora lo que pues voy a explicar la implementación que se hizo de este sistema y vamos a ver su funcionamiento. Bueno, entonces los materiales que vamos a utilizar es una placa Arduino Uno, una protoboard, vamos a utilizar también lo que es nuestro sensor de temperatura DHT11, vamos a utilizar una pantalla LCD de 16x2, un módulo de 2 relés, vamos a utilizar un ventilador de 12 voltios, vamos a utilizar también 2 pulsadores para la entrada de datos del usuario, vamos a utilizar también 2 resistencias, también utilizaremos un preset para ajustar lo que es el contraste de la pantalla LCD, un regulador de voltaje de 5 voltios para estabilizar el voltaje que vamos a utilizar para controlar los relés y para el funcionamiento del ventilador. También vamos a utilizar una fuente de ventilación de 12 voltios y 500 miliamperios para alimentar los relés y el ventilador. Y cables de conexión. Por último, también pues vamos a utilizar una pequeña bornera para realizar las conexiones de alta tensión. Entonces vamos a ver ahora lo que es las conexiones. Entonces tenemos acá ya lo que es nuestro circuito construido con todos sus componentes. Entonces por un lado tenemos lo que es el sensor de temperatura y humedad DHT11, que es pues el corazón del sistema y el responsable de obtener tanto las medidas de temperatura como de humedad ambiente. Este sensor lo vamos a utilizar ya que pues es un sensor muy confiable y encapsula 2 componentes de medida en una única unidad. Por un lado tiene lo que es un termistor para obtener las medidas de temperatura y por otro lado tiene un sensor de tipo resistivo para obtener lo que son las medidas de humedad del ambiente. Como vemos tenemos completamente ya cableado lo que es el sensor en la protoboard lo tenemos cableado a la placa Arduino y también lo tenemos conectado al LSD. También vemos las conexiones que están del LSD, de la placa, perdón, de la protoboard a la placa en la cual están los dos relés. Tenemos el display de 16x2 que vamos a utilizar para desplegar la información para verla. Tenemos también, en este caso, el relé permite controlar una carga de alto consumo, en este caso representada por el ventilador, que es de 12 voltios, pero este módulo relé puede controlar tensiones hasta de 200 voltios y corrientes hasta de 10 amperios. Entonces, como tal, nosotros podemos aumentar lo que vendría siendo nuestro proyecto de instrumentación, ¿cierto? Para poder hacerlo mucho más grande, digámoslo así.
Entonces este es el responsable de desactivar o activar nuestro ventilador dependiendo de los valores que nosotros hemos dado en la programación. Otros componentes utilizados también tenemos lo que es los botones pulsadores momentáneos, entonces que son para la entrada del usuario. Tenemos pues las conexiones de las resistencias para los circuitos de entrada y salida. También tenemos lo que es el regulador de voltaje de 5 voltios necesario para alimentar lo que es el módulo relé, independientemente de la alimentación del resto del circuito, que es alimentada por la placa Arduino. Entonces de esta manera pues evitamos sobrecargar a la placa Arduino. Otro componente utilizado también es el preset, con el cual vamos a variar lo que es el contraste del LSD, como podemos ver. Y tenemos también una bornera para lo que es la alimentación de alta tensión, en este caso para alimentar el ventilador y nuestro relé. Bueno, con esta descripción entonces ahora vamos a ver lo que es la demostración y funcionamiento de nuestro sistema. Entonces, en este caso vamos a reiniciar el sistema para comenzar a ver el funcionamiento. Entonces vamos a iniciarlo, ahí vemos. Entonces, como tal, vemos que el sensor se estabiliza y obtenemos lo que es temperatura y humedad ambiente que hay precisamente en el momento. Entonces, como vemos en el LCD, nos muestra varios valores. En primer lugar, tenemos el T, que nos muestra lo que es la temperatura, que en este caso la temperatura que está leyendo el sensor es de 24 grados. Tenemos el índice de calor, que es de 77.01. Tenemos también lo que es la humedad relativa que hay en el ambiente, que es de 68%. Y tenemos lo que es la temperatura de control, que la temperatura de control en este momento la tenemos en 25. Entonces, como vemos, está ahí en pantalla se puede ver, está 25, que es la temperatura en la cual tenemos establecida cuando se encienda y se apague nuestro ventilador. Y también podemos ver en el display lo que nos muestra la etiqueta fan 0, que quiere decir fan cooler. Está, en este momento nos muestra es que está apagado, ¿cierto? Entonces, cuando nuestro fan cooler o nuestro ventilador esté encendido, nos va a mostrar un asterisco, que quiere decir pues que va a comenzar a climatizar el ambiente, ¿no? En, Entonces, alternativamente el ajuste automático de la temperatura de control, nosotros podemos ajustarla mediante los pulsadores. Entonces, con uno podemos o subir la temperatura o con el otro la podemos bajar. Entonces, nosotros la podemos variar de acuerdo a lo que nosotros queramos. Entonces, cuando la temperatura ambiente esté por encima de la temperatura de control, el relé activa lo que es el ventilador para la climatización del ambiente. Entonces, vamos a aplicar calor con el ventilador, aplicar calor con el secador que tengo. Entonces, vamos a ver, acá voy a encenderlo. Entonces, vamos a ver ahorita cómo va a comenzar a subir la temperatura. Entonces ahí vemos, ya comenzó a subir a 25. En el momento que suba por encima de 25, vamos a ver cómo se nos enciende el ventilador. Ahí está. Ahí se nos encendió el ventilador. Entonces, la temperatura cuando esté igual o por debajo de la temperatura de control que está preestablecida en 25 grados, el indicador del ventilador cambia de encendido y pues obviamente se activa el ventilador. Entonces, en el momento que nuestra temperatura llegue igual a 25, entonces nuestro ventilador se nos va a apagar. Entonces vamos a esperar a ver a lo que baje la temperatura. Entonces ahí vemos, bajó igual a la temperatura de control, entonces nuestro ventilador se tiene que apagar. Ahí vemos, se apagó. Entonces está funcionando correctamente.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es a variar la temperatura manualmente. Entonces, y vamos a cambiar la temperatura que está preestablecida. Entonces, en este caso yo lo que voy a hacer es bajar la temperatura 1 grado y vamos a ver cómo se nos va a encender el LED, que nos va a indicar que la temperatura está por debajo de la temperatura, está por encima de la temperatura de control y se nos va a encender el ventilador. Entonces ahí como vemos, el ventilador está encendido y en el momento que baje igual a 25 o por debajo de 25 grados, pues el ventilador se nos va a apagar. Vamos a ver. Ahí vemos la temperatura bajo a la temperatura de control y el ventilador se nos apaga. Entonces, como tal, el proyecto está, nuestro, nuestro sistema de instrumentación está funcionando correctamente, ¿no? Como vemos, a medida de comentario, también, pues, quiero, quiero decir, pues, que este funcionamiento de este sistema, la, la placa Arduino está conectado a mi computador, entonces, pero solamente es para obtener la alimentación necesaria para el sistema. Entonces, sin embargo, el sistema es totalmente independiente de la computadora y no la necesita para alimentación o para control de datos. Es decir, que es un sistema de instrumentación completamente embebido y depende únicamente del microcontrolador y de una fuente de alimentación externa para funcionar. Entonces, como tal, pues vemos que el sistema de instrumentación está funcionando correctamente. Entonces, espero pues que cumpla con lo requerido.